Mi nombre es David Borja Hernández. Soy alumno de la Universidad Abierta y a Distancia de México en la carrera de Técnico Superior Universitario en Urgencias Médicas. El presente video es parte de la actividad a cargo del docente en línea como forma de las actividades o las evidencias finales de aprendizaje. El tema a tratar es aparato respiratorio. ¿Por qué es importante este aparato en nuestra vida como seres vivos? Porque gracias a este aparato vamos a obtener el oxígeno del medio ambiente, llevarlo al interior de nuestras estructuras celulares para que éstas realicen sus cambios, sus procesos metabólicos en los cuales van a generar energía química, y después los desechos, entre ellos el gas nocivo dióxido de carbono, va a ser expulsado al medio ambiente mediante los mismos procesos respiratorios como son la exhalación. Bien, el aparato respiratorio tiene funciones muy importantes, entre los que están el calentamiento, la humidificación, la filtración, la regulación del pH corporal, inclusive la generación de sonidos o la detección de estímulos olfatorios. Las vías aéreas superiores, el aparato respiratorio se va a dividir estructuralmente en vías aéreas superiores e inferiores. Las vías aéreas superiores van a constituir nariz y faringe. Las vías aéreas inferiores van a formarse por la laringe, la tráquea, bronquios, bronquiolos, alvéolos y obviamente lo que son los pulmones. Regresándonos para empezar con las vías aéreas superiores, vamos a decir que primeramente la primera parte, lo que es la nariz, va a tener una estructura externa y una estructura interna. La parte externa nos va a interesar porque además de estar formada estructuralmente por huesos y cartílago iliano, tiene dos fosas que abren hacia el interior del cuerpo o de la estructura respiratoria. Estas fosas se van a abrir mediante el vestíbulo y a la cavidad nasal. En la cavidad nasal vamos a encontrar los cornetes y los meatos superior, medio e inferior, donde se va a calentar, se va a filtrar y finalmente se va a humidificar el aire inhalado. El aire inhalado va a pasar a lo que es la faringe, en su parte superior la nasofaringe. Aquí va a pasar el aire de las fosas nasales por medio de las coanas. Bien, la nasofaringe va a llegar a la altura del paladar blando, donde va a empezar la orofaringe, detrás de la boca, que va a tener comunicación con la cavidad oral por medio de las fauces. Por lo tanto, esta estructura ya va a ser una estructura tanto respiratoria como digestiva. Bien, esta orofaringe va a bajar hasta la altura del hueso hioides, donde va a empezar la laringofaringe. La laringofaringe se va a extender hacia la parte posterior, abriéndose al esófago, y en la parte anterior se va a abrir hacia lo que es la laringe. La laringe, ya parte de las vías aéreas inferiores, bien, se va a constar de 9 cartílagos, 3 pareados y 3 impares. Nada más les vamos a hablar de los impares. El principal es el que tenemos en la parte media del cuello, que es el cartílago tiroides o la nuez de Adán. Una estructura a manera de escudo. El disco cartilaginoso inferior al cartílago tiroides es el cartílago cricoides, unido al cartílago tiroides mediante la membrana cricotiroidea. Es importante esta ubicación anatómica porque ahí es donde nosotros vamos a realizar la cricotiroidotomía de urgencia cuando sea requerido en algún paciente. En la parte superior de lo que es el cartílago tiroides vamos a encontrar la epiglotis, una estructura a manera de hoja de cartílago hialino, que cuando deglutimos, la laringe sube y entonces la epiglotis baja tapando la entrada a la glotis. En la glotis va a estar formada por 2 pliegues membranosos conocidos como cuerdas vocales, el sostén, el origen, el sostén y el apoyo tanto de las cuerdas vocales como de la epiglotis van a ser los otros cartílagos pareados, el cartílago cuneiforme, el cartílago corniculado y el cartílago aritenoides. Bien, abajo de lo que es el cricoides ya van a empezar 12 centímetros de un tubo de 12 centímetros por 2.5 de diámetro, formado de discos cartilaginosos, 16 a 20 discos cartilaginosos en forma de C, no terminados en la parte posterior, por donde va a pasar lo que es el esófago, ¿sí?
atrás va a estar el esófago, adelante la tráquea. La tráquea a nivel de L5 se va a dividir en los bronquios primarios. Los bronquios primarios van a penetrar en lo que son los pulmones respectivos mediante el hilio pulmonar. Ahí se van a dividir en bronquios secundarios, los bronquios secundarios en terciarios, los bronquios terciarios en bronquiolos, primarios, secundarios, terminales, conductos respiratorios, alveolos y sacos alveolares. Los pulmones estructuralmente, estas estructuras cónicas, van a constituir de un ápex y una base. El pulmón derecho va a constar de 3 lóbulos, el izquierdo va a constar de 2 lóbulos. Van a estar protegidos por una pleura doble, la pleura paletal y la pleura visceral, en medio de la cual va a encontrarse lo que es el líquido pleural, que va a evitar la fricción excesiva al moverse los pulmones contra la cavidad torácica. Bien, regresando a lo que son los alveolos, vamos a decir que los alveolos, estas excrescencias en forma de taza, bien, van a estar constituidas por 2 tipos de células. Los neumocitos 1, que van a constituir la pared donde se va a realizar el intercambio gaseoso, y los neumocitos 2, los cuales van a secretar el líquido surfactante, importantísimo para disminuir la tensión superficial dentro de los alveolos y evitar el colapso de los mismos. La membrana alveolocapilar va a ser una membrana tan delgada como 0.5 micrómetros, que va a permitir por su delgadez el paso libre de oxígeno por difusión y de dióxido de carbono hacia un lado o hacia el otro según sea necesario. Bien, en lo que es ya pasando a lo que es la mecánica respiratoria, podemos decir que el intercambio de gases, inhalación o exhalación, entrada y salida de gas a nuestros pulmones, es lo que conocemos nosotros como ventilación pulmonar. Y esta se va a dar sencillamente por cambios de presión. Estos cambios de presión la van a generar el agrandamiento o la reducción del área pulmonar generado por la contracción o la relajación de los músculos pulmonares. Los principales músculos respiratorios, obviamente van a ser el diafragma, inspiratorios, el diafragma, el esternocleido, y los intercostales externos. El esternocleidomastoideo, los pectorales y el escaleno van a ser músculos accesorios, pero que también van a desempeñar actividades inspiratorias. ¿Por qué vamos a introducir aire a nuestros pulmones? Bueno, si la presión intrapulmonar es menor que la presión atmosférica, 760 milímetros de mercurio a nivel del mar, entonces la presión va a provocar ese cambio de presión, que el aire entre hacia nuestros pulmones. Pero sí, debido al rebote elástico, al estrechamiento de la cavidad torácica, a la reducción del área pulmonar, se provoca que la presión interna en los pulmones sea superior a la presión intratorácica, el aire va a salir hacia el exterior. Esto es lo que es la inhalación y la exhalación. Bien, ahora pasando a lo que sería la respiración externa o alveolocapilar, el intercambio gaseoso alveolocapilar, porque se va a dar, por los mismos principios de intercambio de presiones. Ahí el alveolo va a tener 105 milímetros de mercurio de presión de oxígeno, mientras que la presión de CO2 en el alveolo va a ser 40 milímetros de mercurio. La sangre desoxigenada va a regresar y va a rodear con los capilares los alveolos con una presión de 40 milímetros de mercurio de oxígeno y 45 milímetros de mercurio de CO2. Por lo tanto, estas diferencias de presiones van a hacer que el oxígeno pase de los alveolos hacia la sangre y el CO2 pase de la sangre hacia los alveolos, oxigenando la sangre. Entonces la sangre va a quedar con 100 milímetros de mercurio de oxígeno y 40 milímetros de mercurio de CO2. Va a circular hacia la circulación sistémica, llegando a las células tisulares, en el cual se va a realizar el proceso, pero a la inversa. El oxígeno se va a difundir de la sangre hacia las células y las células van a ceder el oxígeno, el CO2 hacia la sangre. Todo por intercambio de presiones. ¿Cómo se va a transportar el oxígeno en la sangre? Bueno, el oxígeno se va a transportar el 98.5%
en forma de oxihemoglobina y el 1.5% se va a transportar en forma de, perdón, más bien disuelto en el plasma sanguíneo. El CO2 se va a transportar el 7% en forma de, o más bien disuelto en el plasma sanguíneo, y el 23% se va a formar en lo que es el carbamino hemoglobina. Así se va a transportar el CO2. El 70% del CO2 se va a transformar en forma de iones de bicarbonato en la sangre. Pasando ahora a lo que son los volúmenes y capacidades pulmonares, podemos decirles a ustedes que los volúmenes pulmonares, que tenemos 4 volúmenes pulmonares importantes. El volumen tidal, que básicamente es el volumen de aire que entra a nuestros pulmones en una respiración tranquila o normal, que es en sí el 10% de la capacidad total del pulmón. ¿Cómo podemos calcular el volumen tidal? Pues muy sencillo, lo podemos calcular multiplicando 10 milímetros por el peso ideal en un varón. En la mujer sería, y en el niño sería 7-8 mililitros por su peso ideal, generando lo que son el volumen tidal. El volumen de reserva expiratorio sería el 50% de la capacidad total pulmonar, que es el volumen de aire que podemos captar en una inhalación profunda a partir del volumen tidal. El volumen de reserva expiratorio va a ser el 20% de la capacidad total pulmonar, que la vamos a obtener mediante una exhalación profunda a partir de lo que es el volumen tidal. El volumen residual va a ser el volumen de aire que va a quedar en los pulmones, siempre, aunque hagamos una exhalación completa. Cuando se combinan estos volúmenes, se crean lo que son las capacidades pulmonares, y podemos decir que la capacidad inspiratoria es nada más que la suma entre el volumen tidal más el volumen de reserva inspiratorio, generando esto el 60% de la capacidad pulmonar total. La capacidad residual funcional va a ser la suma del volumen de reserva inspiratorio más el volumen residual, que es en realidad un 40% de la capacidad total pulmonar. La capacidad vital va a ser la suma de la capacidad de reserva inspiratoria, de la capacidad de reserva inspiratoria, más el volumen tidal, que sería un 80% de la capacidad total. El conocer estos volúmenes y capacidades es importante para determinar si hay un adecuado intercambio gaseoso, llenado de volúmenes gaseosos durante la inspiración y la exhalación, si hay una adecuada capacidad pulmonar en la persona. Bien, ahora vamos a pasar a lo que sería nuestra práctica. Vamos aquí con el compañero Héctor, nos va a ayudar a evaluar un poquito lo que son las capacidades y expansiones simétricas de los pulmones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primeramente vamos a pasar a lo que es la amplexación. La amplexación es el movimiento anteroposterior del tórax en una inhalación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Colocando una mano en la parte posterior del tórax y la otra en la parte media anterior del tórax. Y le vamos a pedir al paciente que inhale con normalidad. Tenemos que ver que los pulmones se expandan al mismo tiempo. Puedes exhalar. Que lo hagan al mismo tiempo y simétricamente. Bien, lo podemos hacer un lado en mi tórax derecho y pedirle lo mismo, inhale, exhale. Y en el hemitórax izquierdo, cuidando que la expansión sea al mismo tiempo en ambos hemitórax y sea simétrica. Esto sería la amplexación, perdón, la amplexión. La amplexación, ¿cómo la vamos a hacer? Esta sería la expansión hacia arriba, hacia abajo de los pulmones o lateral de los mismos. Vamos a colocar las manos en lo que son las fosas supraclaviculares. El pulgar sería a nivel de lo que es la apófisis espinal, y le vamos a pedir que inhala, exhala. Tiene que ser al mismo tiempo en ambos hemitórax, y esta tiene que ser simétrica. ¿Te puedes parar, por favor? Bien, ahora vamos a colocar las manos en lo que son las fosas axilares, en la parte media de la escápula, y le vamos a pedir al compañero que nuevamente inhale y exhale. Y estamos viendo la expansión lateral del tórax. Esto lo podemos hacer en la parte superior, en la parte infraescapular o en la parte más caudal. Bien, ahora, ¿te puedes sentar nuevamente? Bien, vamos a hacer ahora evaluar lo que son los sonidos respiratorios mediante
la auscultación con el estetoscopio. Bien, para hacerlo vamos a trazar una línea imaginaria que va a ir desde el apéndice sifoide a la base de la axila a ambos lados, y del lado derecho vamos a trazar una línea que básicamente va a estar a nivel de el espacio intercostal cuarto, una línea horizontal, creando lo que son del lado derecho el lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. Del lado izquierdo solamente por lo que es la fisura horizontal, la fisura oblicua, vamos a tener el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Y entonces vamos a empezar a auscultar los pulmones en ambas fases respiratorias. Empezamos por el por el ápex derecho, inhala, exhala. Bien, lo tomamos por delante de lo que es las fibras superiores del trapecio, fuera del esternocleidomastoideo, pero sobre la clavícula, superior a la clavícula. Inhala, exhala, estamos en ápex. Bien, abajo de la clavícula, línea media clavicular, inhala, exhala. Por comparación del otro lado, mismo punto, inhala, exhala. Bien, todavía en ápice, en lóbulo superior, inhala, exhala. Por comparación, inhala, exhala. Cuarto punto del lado izquierdo, seguimos en lóbulo superior, inhala, exhala. Del lado derecho ya estaríamos en lóbulo medio, inhala, exhala. Debajo de la línea mamilar, inhala, exhala. Estamos en lóbulo inferior a nivel de L7, inhala, exhala, debajo de la línea mamilar. Y más lateral, ya en lóbulo basal, inhala, exhala, inhala, exhala. Bien, ahora lo vamos a hacer por la parte de la espalda. Puedes pararte si gustas. De lado, por favor. Bien, vamos a ubicar lo que son los espacios interescapulovertebrales para no estar ni en escápula ni en columna vertebral. Y a nivel de T1, vamos a escuchar el primer sonido. Pero a nivel de L1, empezamos. Inhala, exhala. Por comparación, L1, inhala, exhala. Entre L1 y L2, inhala y exhala. Inhala, exhala. A nivel de L4, inhala, exhala. Inhala, exhala. Entre L5 y L6, inhala, exhala, inhala, exhala. Aquí ya estamos en lóbulos inferiores. Aquí nos evalúa lóbulo medio. A nivel de L6, perdón, a nivel de L7, inhala, exhala. Quinto foco es exploratorio. Inhala, exhala. Respiratorios que podíamos identificar. Los sonidos normales serán el soplo laringotraqueal o el murmullo vesicular. Entre los sonidos anómalos que se podrían haber detectado, pueden estar los sonidos secos, que serían, por ejemplo, el roncus, las sibilancias o las estridores. Los sonidos húmedos se encuentran en las crepitaciones y en las subcrepitaciones. Bien, finalmente podemos decir que el aparato respiratorio es importante que lo conozcamos como técnicos superiores en urgencias médicas, pues muchos problemas médicos o traumáticos se van a dar en estas estructuras, que si se alteran como tal y se alteran su fisiología, sencillamente la obtención de oxígeno para el metabolismo celular se vería afectado y se comprometería de una manera seria la vida de los pacientes. Por lo tanto, es importante poder identificar problemas en este sistema para poder darle la atención adecuada a todos los pacientes, pues de esto puede depender su vida.